Estudiar un libro en 5 horas no se puede, pero vamos a tener algunas pinceladas y por eso decidimos seguir este libro siguiendo 5 de las predicaciones que los apóstoles están registradas en este libro. Ahora, antes de continuar, yo quiero preguntarles, cuando lees la Biblia, cuando estás en tu tiempo de devoción o simplemente leyéndola, de repente como que tu ojo izquierdo se cruza con el derecho y empiezas a parpadear y agacharte y terminas orando en tu interior. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Sí? Te ha pasado muchas veces. Yo creo que nos ha pasado a todos muchas veces. Y mucho tiene que ver con la manera en que nos aproximamos a la Biblia, ¿saben? A veces llegamos a ella simplemente porque el pastor dice que tenemos que leerla. Y ahí ya perdemos. Otra vez llegamos a la Biblia porque, bueno, tenemos curiosidad y es ahí cuando nos dura un poquito más la pila, aunque también cuando empezamos a llegar a ver genealogías y esas cosas, como que otra vez la pila, pum, baja, ¿no? A todos nos ha pasado alguna vez. Quiero decirte algo que me ha ayudado mucho y sobre todo cuando estudié este libro y he predicado este libro muchas veces, me anima bastante leerlo desde esta perspectiva y no solamente este libro, sino la Biblia en general. La Biblia es historia. Piensa en eso un momentito. La Biblia es historia. La historia narrada por Dios desde los inicios. Cómo iniciaron las cosas. Dios reveló a Moisés. No, ahí no fue un tema de transferencia o transmisión verbal y oral. No. Dios reveló a Moisés cómo fueron las cosas en el inicio. Hay que recordar eso. Porque dicen, ¿quién estuvo? ¿Quién lo dijo? No, nadie estuvo para que lo haya dicho. Dios lo dice, Dios lo revela y Dios lo reveló a través de Moisés. Y cuando leemos la Biblia, vemos personajes, vemos situaciones, vemos historia. Y cuando tú ves la historia, tienes que, de verdad, al leer la Escritura, ves que son hechos que ocurrieron realmente y que tienen relevancia, porque en esas situaciones también hay instrucción. Pero a veces queremos saltar a la aplicación personal en nuestras vidas sin entender la historia. Y cuando no entiendo la historia, no entiendo la enseñanza. Y cuando no entiendo la enseñanza, aplico la Biblia quién sabe cómo. Y ahí es donde nos extraviamos, no solamente por no entender, sino también porque lamentablemente al no entender, pues perdemos un poquito el hilo y ya perdemos interés y ya no hay esa pasión y esa... de verdad, yo cuando he leído el libro de los Hechos, particularmente el libro de los Hechos, en una tirada, una sentada, pum, los 20 ¿cuántos capítulos? 28, a ver, sí lo leyeron, ¿verdad? 28 capítulos, no son tantos, pero bueno, vamos a ir viendo y ya tienen sus notas, no les dejé mucho para rellenar, sino más bien para que las cosas que Dios impresione tu corazón las vayas poniendo ahí. No es un estudio muy profundo, espero que sea práctico y que te ayude a poder de esa manera también percibir la Escritura y ayudarte a saborearla mejor, a poderla entender y por lo tanto compartir, y desde luego lo que Dios quiere es que la vivamos en toda nuestra vida. Hechos, la predicación de los apóstoles, que es el título que tenemos de este instituto intensivo. No perdamos de vista también que este libro de los Hechos es un libro de transición. Es un libro, es que es fascinante ver cómo Dios va haciendo las cosas, cómo establece su iglesia, que de ser prioritariamente judía, llega después a ser prioritariamente gentil. No sé si lo percibieron al estarlo leyendo, pero hay un cambio en las formas en las cuales Dios está trabajando. Otra de las cosas que simplemente por leer ese libro te das cuenta, cómo la promesa de la venida del Espíritu Santo se palpa en esas primeras ocasiones y cómo se hace evidente de manera única e irrepetible, que es uno de los problemas que a veces algunos tienen doctrinalmente cuando quieren que se experimente lo mismo una y otra vez. Pero cuando se abre con las llaves del reino de los cielos, cuando Pedro predica por primera vez el Evangelio y viene, que es lo que veremos a continuación, es la primera predicación que vamos a ver, viene la evidencia de que el Espíritu Santo llega a la iglesia en ese instante. Luego viene más adelante con Cornelio y luego con algunos que andaban medio extraviados por ahí, que no habían escuchado más que del bautismo de Juan. Interesante cuando uno empieza a ver la historia y cómo Dios nos empieza a manifestar cuándo son las primeras ocasiones. Y cuando uno empieza a identificar ese tipo de sucesos
pasados, empezamos a tomar en la Escritura fundamentos para entender lo que venga más adelante. Pero vamos con nuestras notas. Vamos a ver, en primer lugar, la predicación de Pedro en Pentecostés. Y el tema de esa predicación básicamente fue: Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿A quién? ¿A quién hizo Dios Señor y Cristo? Siempre les pregunto, ¿conoces tú a Dios? Y algunos me dicen, es que no lo he visto. Es que no sé quién es. Bueno, Dios tiene nombre y apellido. Se llama Jesús de Nazaret, hijo de María y como se creía de José. Piensen en eso un momentito. A él Dios ha hecho Señor y Cristo. Vamos a la Biblia, ahí al libro de los Hechos, el capítulo 2. Hechos, el capítulo 2. La predicación del apóstol Pedro. Y tenemos que leer la Escritura. Yo sé que la han leído, pero de verdad les digo, cuando leemos la Biblia, Dios nos está hablando. Y cuando tú llegas a la Escritura, permite que Dios impacte tu mente y tu corazón, dejando la instrucción que tiene para cada uno de nosotros. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Qué milagro, ¿no? Que una iglesia esté unánime y junta, pero sabes que eso es posible en la gracia de Cristo cuando el Espíritu Santo gobierna el corazón de los creyentes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No era fuego, como de fuego. Siempre hay que poner atención a esos comos o esos asíes, que son los que nos dan la clave para ir entendiendo cuando las cosas, dice la Biblia, así es. Pero cuando dice cómo, nos da libertad a imaginarnos. Él está intentando describir algo que encontró ese símil nada más de esa manera. Así que cuidado con el dogmatismo ahí, ¿verdad? Como de fuego, dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y eso es clave para entender qué tipo de lenguas estaban hablando. No lenguas raras, no cuestiones inteligibles, no, es más, dicen lenguas angélicas, cuidado, porque yo sepa, los ángeles siempre hablaron en un idioma entendible, véanlo en la Biblia. Siempre que cuando el ángel Gabriel habló con María, ¿le entendió? Directamente. Bueno, eso entre paréntesis, ¿verdad? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Otra vez. Naciones que están bajo el cielo y luego lengua que hemos nacido. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y eso otra vez tenemos que enfatizarlo. No era cualquier tipo de lengua, eran específicamente idiomas y estaban comunicando concretamente ¿qué cosa? Interactúen conmigo para que no se me duerman, ¿verdad? Las maravillas de Dios, no cualquier cosa. Siempre el mensaje de Dios es congruente con el mensaje que ya se ha establecido, recuérdenlo. Siempre las cosas que Dios comunica tienen que ver. La gente a veces dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Sencillo, está revelada en su palabra. Sencillo. Pero es que yo como que sentí que... No, si que sentiste, ya tenemos un problema. Regresa a la Escritura. Nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, nuestras experiencias pueden ser variadas, pero la Biblia no cambia. Y Dios nos dejó eso así para que sea algo seguro. Seguro. Recuérdalo, por favor. Seguimos. No estoy para enseñar doctrina, pero tenemos que meter aquí esto. Vamos aquí. Dice, y estaban a todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de hechos. Estamos hablando de una situación impactante. Imagínate, aquí que somos como 50 personas y que empezáramos a hablar en diferentes idiomas
y todos expresando las maravillas de Dios para que otros que hablan ese idioma pudieran escucharlas, porque no era nada más hablar y que se escuchara un barullo, era para que se comunicaran las maravillas de Dios y lo estaban entendiendo. Por eso dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Les oímos, dice el versículo anterior. Más otros, como es también común tristemente, burlándose, decían, están llenos de mosto. ¿Qué quiere decir esa expresión? Tan borrachos, en otras palabras, ¿no? Y aquí es donde empezamos a ver la predicación del apóstol Pedro. Y en sus notas tienen ahí en el inciso A, ¿qué es lo que está pasando? Las situaciones, otra vez, cuando estudiamos la Biblia tenemos que ver los hechos, las personas, a quién fue dirigido, qué es lo que está ocurriendo. Y eso es lo que nos va a permitir entender las cosas. Y en este caso, me fascina cómo Pedro aborda las cosas, porque a veces tú y yo solemos dar muchas explicaciones para intentar hacer comprender a alguien algo que no tiene mucha explicación. No tiene mucha explicación. Mira, nuestra costumbre, cuando alguien te pregunta algo de la Biblia, alguna situación, ¿cuál es? Empezamos a dar nuestra cátedra, todos los ejemplos. Ahora, a veces es necesario, no digo que no, pero veamos cómo Pedro abordó el asunto. Veamos cómo Pedro abordó el asunto. Estamos viendo qué es lo que está pasando. Está llegando el Espíritu Santo a la iglesia en cumplimiento de la promesa del Señor Jesús. Cuando en Juan capítulo 7 dijo claramente que vendría el Espíritu Santo a la gente. Y como vemos en 1 Corintios capítulo 12, como Él nos bautiza y nos pone en el cuerpo de Cristo y nos pone en Él mismo. Ahora, estoy ahorrando un poquito de tiempo, ¿verdad? Si no, vamos a ir ahora a los pasajes y a lo mejor nos convenga en un momentito regresar ahí. Pero nota lo que está aconteciendo. Pedro inicia su sermón sencillamente dando respuesta a esa pregunta y a quienes se burlaban de lo que estaba pasando. Empieza dando esa respuesta, pero ¿cómo responde? Argumentativamente. ¿Cómo responde? Intentando convencerles de lo que están viviendo. Escúchenlo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día. O sea, entiéndase más o menos las 9 de la mañana, ¿verdad? Como ahorita. Bueno, espero que no sea común de nadie aquí, ¿verdad? Estar en el tema del vino a estas horas de la mañana, ¿verdad? Pero obviamente que no era común para nadie en aquel momento. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y empieza simplemente a citar la profecía de Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y se nos fue la luz, pero lo bueno es que se sigue grabando, no se preocupen, ¿verdad? Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, démonos cuenta de esto. Esa fue la explicación. La mera introducción fue: no están ebrios. Si algo les está pasando es que está el cumplimiento de la promesa de Dios en el libro de Joel y toma aquella profecía y nos muestra el inicio del cumplimiento de esa profecía, que tendrá un cumplimiento total en la tribulación. Ese es otro tema, luego lo hablaremos, ¿verdad? Pero el detalle es que simplemente Pedro dice: esta es la razón. Esto es lo que está ocurriendo. Ahora, pregunta: cuando tienes dudas verdaderamente en situaciones en tu vida, ¿cómo recibes la instrucción de Dios? ¿O cómo buscas las respuestas? Ahora, yo no estoy en contra de buscar libros de carácter cristiano, buenos libros, que cada día es más difícil, quiero decirles, Cada día es más complicado, hay que cribar mucho, hay que discernir mucho. La verdad, cada día se escriben cosas que digo yo, ¿por qué se atreven a publicar eso? Pero la verdad, nuestra primera reacción debería ser como la de Pedro: ver la respuesta de lo que Dios tiene que darnos y decirnos en su palabra, de manera simple, de manera sencilla, de manera llana.
A veces queremos más respuestas, más profundas, cuestiones que digas tú, de verdad, esto es. Pero lo que te das cuenta, simplemente Pedro abre su boca y dice, es el cumplimiento de esta profecía. Y no vemos que nadie más, igual, obviamente gente no creyó, desde luego, pero gente lo entendió de inmediato. Y la gente que tiene el Espíritu de Dios, que tiene la disposición a creer la verdad, cuando escucha la verdad, inmediatamente dice, sí, esto es, vamos adelante. Sí, tengo que creer, sí, tengo que arrepentirme, sí, tengo que modificar esto, sí, eso es lo que Dios quiere, voy adelante. Piensa en eso, porque a veces estamos peleándonos con Dios muchas veces, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y parecemos niños de 3 años, ¿por qué, papá? ¿Por qué, papá? ¿No te ha pasado? Ahora, todos tenemos, sí, inquietudes, todos tenemos hasta cierto punto cuestionamientos, está bien, pero ¿hasta cuándo vamos a decidir confiar en lo que Dios nos dice? Confiar llanamente en lo que Él nos dice. Piensa en ese momento. Recuerdo que por ahí leí, y si estoy equivocado y me corriges, a lo mejor lo has leído tú también, hermano, Billy Graham, cuando estaba todavía iniciando en su ministerio, que no pintaba para nada, y creo que se separó de otro colaborador que lamentablemente dio la espalda al evangelio, si no me equivoco, que dicen que era mucho mejor predicando el evangelio que Billy Graham, no recuerdo el nombre, pero ¿perdón? Carlos Templeton. Ahí está, mira, ahí está la enciclopedia andando, ¿verdad? Muy bien, gracias, hijo. Pero él dice que de verdad su ministerio no despegaba, y uno de los problemas que él tenía era tenía muchas dudas. No podía explicar muchas cosas. Hasta que un día dijo, Señor, quiero decirte que desde hoy en adelante te voy a creer en todo. Voy a dejar de estarte cuestionando, voy a dejar de estar peleándome contigo y voy a creerte de manera sencilla. Y dice él que a partir de ese instante fue que su ministerio despegó. Palabras más, palabras menos, no recuerdo con exactitud, pero me viene a la mente al leer la manera en la cual Pedro de manera sencilla respondía citando la profecía de Joel. Y Pedro se limitó solo a citar esa profecía como respuesta a lo que estaba ocurriendo en ese momento, que era algo, podríamos decirlo así, bueno, era milagroso. Era algo tremendo, era algo que nunca lo habían visto. Era gente que, imagínate, no hablas chino y ¡pum!, te pones a hablar en chino. Y dices tú, pues ¿quién te entenderá? Pues ahí está el asunto, lo maravilloso. La gente que hablaba chino estaba escuchando en su propio idioma. Bueno, aquí medos, persas, de Capadocia, árabes, etcétera, ¿no? Démonos cuenta, es que es tremendo. Si no puedo hablar ni bien castellano y quieren que hable vasco, pues olvídenlo, ¿verdad? Los oigo, ¿verdad? Bueno, ya digo abur. Muy bien. Ya está, pero no les digo abur ahora, ¿eh? No, ahora no, quédense aquí, por favor, ¿eh? ¿Cómo dices bienvenido? Eso, salud, hermanos, salud. Muy bien. Es que no les entendí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en primera instancia, démonos cuenta que con esa sencillez, lo que está pasando se explica de una manera sencilla con la Escritura. Y tenemos que aceptar las cosas, tenemos que aprender a abrir el corazón y dejar que Dios de verdad va marcando nuestras propias vidas. Ahora, letra B. Después de esto, Pedro empieza a describir la predicción del rey David, hablando en torno concretamente a la persona y a la obra del Señor Jesucristo. Y empezó otra vez llamando la atención de ellos. Fíjense, al principio, en el capítulo 2, en el versículo, ¿qué fue? El versículo 14, que llama su atención y les habla, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Escúchenme, préstenme atención. En el capítulo 22, versículo 22, perdón. Varones israelitas, oíd estas palabras. Este milagro, esto que están visto, tiene conexión con esto. Y empieza a dar el nombre. Digo, ¿sabes quién es Dios? Aquí está su nombre. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, siempre me cuesta trabajo esa palabra, le digo, no hablo bien castellano, inicuos, esos diptongos, qué barbaridad, crucificándole,
al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Fíjense, está tomando el hecho de la venida del Espíritu Santo. Está tomando esa situación que generó un revuelo, un milagro, personas hablando idiomas distintos en un instante y que está en cumplimiento de la palabra de Dios. Está tomando la atención que todo eso capta para inmediatamente decirles, miren, quiero que escuchen además esto. Miren, quiero que escuchen de Jesús Nazareno. Quiero que presten atención. Han escuchado de lo que ocurrió, pero esto es lo que pasó y esta es la razón. Démonos cuenta de ello. Empieza a presentar las credenciales del Señor Jesús después, utilizando naturalmente la predicción del rey David. ¿Saben más o menos qué distancia hay de tiempo entre el nacimiento de Cristo y la vida del rey David? ¿Se acuerdan más o menos cuántos años hay de distancia? 1000 años aproximadamente. 1000 años. Entonces estamos hablando de una profecía 1000 años previa. Y que David habló para describir con exactitud de lo que acontecería con el Señor. Pero me llama mucho la atención que Pedro, utilizando todo el alboroto, toda la atención, estamos hablando de una situación que era notoria. Y por eso dice a todos los que habitáis en Jerusalén, escuchen, escuchen. Yo no sé qué ha pasado en el pueblo donde vives o en la ciudad donde vives, ¿verdad? Pero sería bueno que aprovecháramos cada oportunidad para simplemente decir, hey, presta atención. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. ¿Cómo que fue aprobado por Dios entre vosotros? ¿De qué manera empezó a hablar de sus credenciales? Por medio de las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por él, por medio de él, como vosotros sabéis. Ahora, estaban viendo una maravilla en ese instante. Estaban viendo el hablar en lenguas de manera milagrosa. Y está conectando justamente esos milagros, esas maravillas, para que se den cuenta, hey, escuchen, presten atención, Jesús Nazareno fue aprobado por Dios por lo que hizo. Y ustedes lo saben. Porque obviamente el ministerio del Señor fue notorio en Jerusalén. Obviamente las cosas que acontecieron atrajeron a masas para que pudieran conocerle de una forma, y la mayoría le rechazó, como ya sabemos. Ahora, era el plan de Dios que lo mataseis crucificándolo, les dice Pedro. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Saben? Una de las cuestiones que a mí, en lo personal, me molesta un poquito cuando nos acercamos a la Semana Santa, es ese lamento que se hace por lo que el Señor Jesucristo sufrió. Y sabes, cuando reviso estas porciones y aún el momento como se describe en la Biblia, sobre todo en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, donde Cristo está siendo llevado ya para ser crucificado. ¿Se acuerdan que dice la Escritura que estaba la gente llorando y haciendo lamentación por él? Y Cristo se detiene y les enfrenta. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque si en el árbol verde se hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Piensa en eso un momentito. Hermanos, tenemos que entender que esto, su muerte, tenía que ver con el cumplimiento perfecto del plan de Dios, el propósito eterno de Dios, las cosas que Dios hará, llueva, truene, relampaguee, se interponga quien se interponga, Dios cumplirá con lo que Él ha anticipado. Y esto tenía que ver, naturalmente, Cristo le está diciendo eso a las mujeres porque, hey, esto yo lo vengo a hacer por ti, deberías llorar por ti. Deberías llorar por ti, no por mí. Porque la condición en la cual tú estás es la que me trae aquí. Literalmente, tu condenación, tu perdición, tu situación delante de Dios es lo que me trae a enfrentar esta cruz, dicho de otra manera. Pero a veces vemos, es pobrecito el Señor. No, pobrecitos nosotros. Bendito Dios que tomó mi lugar. Amén. Bendito Dios que Él tomó nuestro lugar para que no sufriéramos lo que merecemos de una manera clara. Ahora, dice la Escritura y sigue hablando. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Una frase sencilla para decir, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Ahora, escucha esto. Ese es el mensaje que deberíamos tener más en nuestra boca.
Ese es el mensaje del cual deberíamos abrazarlo, claro, con la cruz del Calvario, pero normalmente siempre estamos hablando de la cruz, normalmente siempre estamos hablando del amor de Dios. ¿Y cuántas veces le has dicho, hey, te quiero decir, Cristo está vivo? Piensa en eso. Cuando compartimos el Evangelio, normalmente nos concentramos en la cruz, en la muerte, sepultura del Señor Jesucristo, y muy poco tiempo, si es que nada, le damos a la resurrección, ¿sí o no? Sí, podemos predicar de la resurrección, y no digo que no lo hagamos en la iglesia, pero en una situación de uno a uno, en una situación de estar testificando, en una situación de estar dando testimonio, casi siempre se omite esa parte. Ahora, hagamos una pausa aquí y regresemos a Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, versículo 8. Lo saben de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora piensa en esto un momentito. Ya aquí vemos en el capítulo 2 el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo. Y el Señor dice que el propósito de esa venida del Espíritu Santo era para que fueran testigos. No es para otra cosa, es para ser testigos. Pero me llama mucho la atención que cuando uno le rasca un poquito y va a los idiomas originales, la palabra que aparece ahí en testigos, que es traducida como testigos, es la palabra mártir. Literalmente, uno que muere por su fe. Uno que muere por su fe. Y quiero decirte una cosa, nosotros tenemos que seguir siendo testigos. Dirás, bueno, es que eso de morir no va muy bien conmigo. Bueno, para empezar tienes que morir al yo. ¿Sí o no? Para empezar. Porque te voy a decir, la razón principal por la cual el creyente en el contexto europeo no comparte su fe. Nos preocupamos demasiado por nosotros. ¿Cómo me van a tratar? ¿Qué van a decir de mí? ¿Me van a tratar de loco, de santurrón, de, ¿cómo nos dicen? Hereje, ¿de qué más? Protestante. Fanático, facha, algunos, ¿verdad? Tú ya nos compartió una chica en la iglesia que le llamaron facha por compartir su fe, o sea... Sí, y cuando eso te amedrenta, realmente, ¿quién está haciendo, más bien, quién te preocupa más en ese instante? Lo que la gente está diciendo de ti, lo que la gente está pensando de ti. Entonces tienes que estar dispuesto a morir en ese sentido, a morir al yo, a morir a lo que estás viviendo, a lo que estás sufriendo, para ser un testigo, un mártir. Un mártir. No soy yo, es el Señor. La vida cristiana se trata de Él, no se trata de mí, se trata de Él. Y Pedro lo entendía y los apóstoles lo entendían, y el Espíritu Santo venía para hacerles testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último. ¿Están conmigo? ¿Eso incluye donde estamos? Pero no solamente incluye donde estamos. Este es ahora nuestro punto de partida. Este es ahora nuestro punto de partida. Sí, estamos aquí, y es que el problema de los misioneros, y aquí vemos varios, que llegamos para nosotros en lo último de la tierra y parece que ya todo lo que vamos a hacer es aquí. No, este es nuestro punto de partida, de aquí a lo último de la tierra otra vez. Y donde lleguemos otra vez a lo último de la tierra, porque es lo que Dios quiere en nuestro propio trabajo, que donde lleguemos nos reproduzcamos para que alguien tome nuestro lugar o sigamos enviando. La iglesia no termina su razón de existir si no está enviando a otros a predicar el evangelio a otras partes. Pedro lo estaba haciendo, ya me estoy enrollando en otra cosa, pero bueno, voy por allá. Ahora vamos a ver el fundamento de David, regresando al capítulo 2. Regresando al capítulo 2 del libro de los Hechos. Pedro termina esta sección simplemente hablando de las credenciales de Cristo. Fue aprobado por Dios por las maravillas y prodigios que él hizo. Dios manifestó que estaba con él, ellos lo sabían. Era el plan de Dios que muriese, era el plan de Dios que se levantase de los muertos. Pero luego empieza a decirnos, fíjense, versículo 24 y 25 empieza, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Uno diría, ¿un muerto? Muerto está. Pero la Biblia aquí claramente dice que era imposible que el Señor Jesucristo fuera retenido por la muerte. Y luego, otra vez Pedro nos explica por qué.
¿Cómo empieza el versículo 25? ¿Cuál es la primera palabra? Te está dando la explicación. Miren, cuando la Biblia dice porque, para, por, presta atención. Porque ahí vas a tener respuestas a las preguntas que vienes haciendo y lo que Dios quiere comunicarte directamente. Esta es la razón por la cual la muerte no podía retener a Cristo. David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Hades, lugar de los muertos. Y dice el alma, la persona real. Ni permitirás que tu santo vea. Es muy literal esto. Tanto el ser, el verdadero ser de la persona no estará en el Hades, en el lugar de los muertos, como el cuerpo no llegará al proceso de estar siendo corrompido, deshecho, ¿verdad? Echándose a perder. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y de manera tan sencilla, ya cita esa profecía dicha 1000 años antes en torno a que Cristo tendría que levantarse de los muertos. Era imposible, porque Dios está diciendo, Él, su santo, no vería corrupción. Él, que Jesucristo, su alma no quedaría en el Hades. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. Y otra de las cosas que tenemos que entender cuando uno está estudiando la Escritura, normalmente la Escritura explica la Escritura. Normalmente entendemos la Biblia porque la misma Biblia está explicándonos y cómo los apóstoles tomaron esas profecías y cómo las aplicaron y nos dijeron a qué se refería. Y aquí nos está dando esa explicación. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. En otras palabras, está diciendo, ¿se dan cuenta? Lo que está diciendo David no se refería a sí mismo. Se está refiriendo a alguien más. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, ¿habló de qué? ¿Quieren leerlo conmigo? Habló de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Hermanos, cuando Cristo murió, ¿qué hicieron los apóstoles? Lo defendieron ferozmente. Fueron a tomar las armas mejores y sabemos todos que huyeron. Huyeron. Y después, aún ya resurrecto, ¿dónde estaban? Llorando, temiendo por sus vidas en el aposento alto. Y todavía, habiéndole visto resurrecto, recordarán, Cristo se les apareció, como dice Lucas, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos, de manera indubitable. Se les apareció muchas veces durante 40 días. Todavía estaban luchando, todavía estaban dudando, todavía había cosas que... es más, ahí en Mateo 28, si han leído el capítulo completo, dice que cuando Cristo les dijo que fueran allá al monte donde les vería, llegaron los apóstoles, pero algunos dudaban. Algunos dudaban. ¡Qué tremendo! Ya le habían visto muerto, ya le habían visto resurrecto, ya le habían visto entrar al aposento alto estando las puertas cerradas, habían visto las manos, ¿verdad?, horadadas, y sus pies y su costado. Le habían visto comer otra vez ahí con ellos, ¿se acuerdan? Y aún en la playa, y sin embargo todavía andaban batallando. Claro, el cambio estuvo cuando el Espíritu Santo llegó a morar en ellos, pero me llama mucho la atención que hasta que eso ocurre, el asunto de la resurrección es la temática recurrente y principal en la predicación de los apóstoles. Lo seguiremos viendo. Ya les estoy anticipando eso. Y lo quiero y les animo a que lo palpen, porque eso es transformador, porque estamos hablando que son personas que vieron a Cristo muerto, que le vieron luego resurrecto y que ahora simplemente están diciendo, ¡hey, atención, Cristo vive! Y su testimonio ha pasado de generación en generación hasta que alcanzó tu vida, alcanzó mi vida. Por eso estamos aquí hoy. Piensa en eso un momentito. ¿Y qué es lo que tenemos que seguir haciendo? Tendríamos que estar, desde luego, comunicando la misma verdad, con la misma pasión, con el mismo fervor. ¡Ey! Es un milagro imposible, de verdad, es algo impresionante.
Alguien que murió 3 días muerto está otra vez vivo y todas sus credenciales aquí están. Podemos compartir eso, ¿no? ¿No hace eso que tu corazón como que lata un poquito más rápido? Voy a empezar a predicar el evangelio entonces ahora para que a ver si... ¿Verdad que sí, hermanos? Piensen eso un momentito. Piensen eso un momentito, por favor. El fundamento está en la profecía de David. Por eso Cristo no podía quedarse ahí en el sepulcro. El cumplimiento está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nota el versículo 29. Varones, hermanos, se os puede decir libremente que del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada del Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y se nos pasó a decir, este es nuestro versículo lema, ¿verdad? Ahí están las notas, ¿lo vieron al principio? ¿Quieren leerlo conmigo? Versículo 32, ¿qué dice? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora, yo quiero que te lo interiorices. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual, ¿quiénes? Todos nosotros somos testigos. ¿Eres testigo de la resurrección de Cristo? Piensa en eso un momentito. El libro de los Hechos está plagado de esa realidad. Y eso es lo que movió a la iglesia primitiva. Y eso es lo que hizo que alcanzara lo que alcanzó con los recursos mínimos que tenían. Tú y yo tenemos, hablando de recursos, muchos más recursos que lo que Pedro tenía, que lo que Pablo tenía, que lo que los apóstoles tenían. Muchos más recursos, tanto financieros como tecnológicos, tenemos. Ellos para viajar les tomaban meses y con peligros tremendos. Un viaje de Toledo a acá, ¿cuánto les hubiera tardado hacer? Son 500 kilómetros casi, ¿no? Por ahí, 400 y algo. A pie. ¿Alguna vez has caminado 400 kilómetros a pie? Hay una peregrinación que se hace en México de la ciudad donde yo vivía, en la ciudad de Querétaro, la ciudad de México, peregrinación religiosa, que se hace siempre en diciembre para ir a celebrar ahí las imágenes y esas cosas, y se van caminando. Son 220 kilómetros, tardan una semana. Entonces yo asumiría que si hacemos 400 y algo, serían 2 semanas. Y eso en caminos, claro, estos caminos ya bien hechos, con seguridad y todo esto. En aquellos caminos no eran como los caminos de ahora, ¿no? Tenemos mucho más recursos, mucho más facilidad. Y naturalmente el mensaje sigue siendo el mismo. ¿Somos testigos de qué cosa, hermanos? De la resurrección. Hermanos, interioricemos eso. Entendamos esa realidad, vivamos esa verdad. Pedro lo hizo, los apóstoles lo hicieron y miren lo que alcanzaron. Su testimonio nos alcanzó hasta ahora. Ahora, el cumplimiento está en la persona de nuestro Señor Jesucristo, como hemos dicho. Dice a continuación: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y ya conecta directamente la persona de Cristo con la promesa del Padre y la presencia del Espíritu Santo con lo que está ocurriendo en ese momento, lo que estaba pasando, de la evidencia, en este caso, de los dones de lenguas que había en la gente de ese momento. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, y aquí aclara de una manera muy sencilla que él no podía referirse a su propia muerte y resurrección, sino que a la de alguien más, porque dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor. ¿Y cuál es la evidencia? Muerte, sepultura y si Cristo no hubiera resucitado, Pablo lo dijo, seríamos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo
ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Hermanos, no sé cómo puedo yo alcanzar a comunicarles la pasión que eso debería despertar en nuestras vidas. No sé cómo pudiera yo en palabras hacerles sentir de verdad la vibración que debería haber en nuestro corazón. Y digo, no porque tengas que sentir algo, sino que es que cuando uno cree, cuando te das cuenta de lo que ocurrió, es algo grandioso que ha cambiado tu vida, si lo has hecho tuyo. Por eso yo no puedo ser el que fui, y primero Dios, no ser el que soy, porque estamos en proceso, ¿no? Estamos creciendo en el Señor. No soy el que fui, ya les hablaré otro día de lo que fui, pero en privado, ¿verdad? Pero gracias a Dios Él me ha alcanzado y me ha hecho lo que soy, pero aún lo que soy, aún no soy lo que debería de ser. Aún Dios está trabajando en mi vida y la vida de Él es la que hace la diferencia en mi propia vida. Su vida en mi propia vida es la que hace la diferencia para que yo pueda seguir siendo lo que Dios quiere que sea. Ahora, es información. El cumplimiento en la persona de Cristo les revela, les dice, aquí están las credenciales, esto pasa. No era David, era el Cristo, era Cristo Jesús. Hechos 2, del 9 al 32, habla de la resurrección de Cristo directamente. A este Jesús resucitó Dios, de la cual nosotros somos testigos. Y una vez más utiliza el término mártir, porque ese mismo testigos es el mismo testigos de Hechos 1:8, en el capítulo 2, versículo 32. Y no olvidemos esta realidad. Ahora, ¿dónde viene la exhortación? Porque, miren, uno de los grandes problemas que me he percatado en los poquitos años que tengo aquí en España es que a veces no nos gusta mucho este asunto de la exhortación. En muchas partes donde he estado con algunos pastores, inclusive cuando llega un punto de exhortar directamente con la predicación bíblica, se deja así como abierto. Que el Espíritu toque y que cada quien tome su decisión. Ahora lo entiendo y lo creo. Dios, el Espíritu Santo, es quien finalmente hace esas cosas. Pero cuando veo la predicación de los apóstoles me doy cuenta de algo. Siempre terminaban confrontando a la gente. Siempre había una exhortación directa. Porque hay un elemento que se requiere para que me dé cuenta que yo tengo que asumir ahora mi responsabilidad. Y Dios espera que nosotros no solamente recibamos la exhortación, sino también al momento que estudiamos la Biblia sigamos recibiendo exhortación, y al momento que compartimos también lleguemos a ese punto donde decimos, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer de aquí en adelante en torno a lo que estás conociendo? Sabes que el Señor hizo esto, sabes que Él hizo esto otro, sabes cuál es tu condición. ¿Qué vas a hacer? La parte que a ti te corresponde. Dices que no puedo hacer nada. Sí, entiendo que no puedes hacer nada, pero lo que Dios quiere es que haya arrepentimiento y haya fe, para que haya de verdad una transformación. Y esa es la parte que a veces dejamos suelta, como que si se diera como por arte de magia. Yo entiendo que cuando uno predica el Evangelio, yo entiendo que cuando uno habla de las verdades que hemos hablado, y como Pedro las ha descrito de manera sencilla, Dios toca corazones y en ese instante puede haber arrepentimiento y fe. Pero también entiendo, por lo que veo, que hay mucha gente que llega a preguntar, versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos. ¿Cuál es la pregunta? ¿No te pasa a veces? Sí, pastor, ya veo que todo esto está así. Sí, pastor, ya veo que todo eso debe ser de esa manera y yo no soy de esa manera. ¿Qué voy a hacer? Ya me doy cuenta que el Señor murió para salvar. Ya me doy cuenta que Él murió en la cruz. Ya me doy cuenta que Él se levantó de la tumba. Sí, es algo glorioso. ¿Y ahora qué haremos? Sí, le crucificamos, gritamos, crucifícale, crucifícale, pero no me había dado cuenta que Él era el Señor. Ahora me doy cuenta que Él es el Mesías prometido. ¿Qué voy a hacer? Ya, estoy condenado. Mira qué terrible cosa he hecho. ¿Qué haremos? ¿Te das cuenta? Intentamos ponernos un poquito en sus zapatos. Y cuando la Escritura nos toca, la pregunta debe ser la misma. ¿Qué haremos? Y viene la exhortación de Pedro. Viene su exhortación. Primer aspecto de la exhortación. Tenemos todavía 2 horas, ¿verdad? No es cierto. Es que aquí me dice que tengo 44. Ya, es que se apagó a la mitad. Me confunde, ¿verdad? Mis relojes acá. ¿Qué haremos? Primer frase, léala. Primer palabra, después de Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Qué les dijo Pedro?
Con más convicción, hermanos. Arrepentíos. No creo que les haya dicho arrepentíos. No creo. Les estaba predicando. Arrepentíos. ¿Te acuerdas cuál fue la primera predicación del Señor Jesucristo? Resumida. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué tremendo, ¿no? Un llamado al arrepentimiento. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te llamó al arrepentimiento? Dirás, pero es que ¿de qué me voy a arrepentir? Te digo, eres un ser humano como yo, te digo, hay mucho de qué arrepentirnos, ¿sí o no? Todos los días. Y la predicación de los apóstoles era así de incisiva. Arrepentíos. ¿Qué quiere decir arrepentíos? Podríamos explicarlo de muchas formas. Si vamos a la palabra griega, déjame se las leo a ver si mi griego me sale bien. Y creo que ni la anoté aquí. Es que lo tenía en las notas que iba a imprimir, que no imprimí, pero están aquí. Bueno, es metanoeo, la palabra aquí. Metanoeo. ¿Sabes qué quiere decir eso? Cambio de mente. Arrepentíos. Tú pensabas que Jesús era un burlador. Arrepiéntete. Piensa diferente de él. Él es el Cristo. Tú pensabas que eso de que se divulgó es que robaron su cuerpo. No. Arrepiéntete, cambia de mente, piensa diferente. Él no robaron su cuerpo, él se levantó de la tumba al tercer día. Metanoeo. Tú pensabas que podías ir al cielo por obedecer la ley de Moisés, pero la ley te condena, porque el propósito de la ley de Moisés no es para salvar a nadie, es para que el hombre vea su pecado y vea su imposibilidad. Date cuenta que por más que intentas guardar los 10 mandamientos, siempre quedas a deber. ¿Sí o no? No puedes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Arrepentíos, que te has rebelado contra Dios, que le has rechazado. Arrepentíos. La salvación no es porque hice una oración, la salvación es porque me arrepentí. Arrepentíos. Y luego dice, y bautícese. Ahora, hay que tener cuidado con eso, porque algunos dicen, entonces el bautismo salva. No. Es que el bautismo era la expresión directamente de haber creído y por lo tanto estar obedeciendo al Señor. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué cosa? Para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces, ¿te das cuenta? La predicación, todo lo que incluye de manera sencilla, citando la Escritura, conectando con lo que está pasando y luego finalizando diciendo lo que tienes que hacer es arrepentirte. Lo que tienes que hacer es expresar tu fe, es de verdad manifestar que le crees al Señor. ¿Para qué? Para que Él te perdone, para que Él te salve. Pero ¿cuál es la médula del mensaje? ¿Cuál es el testimonio que los hizo vibrar, que los hizo arriesgar su vida? Este Jesús que murió, este Jesús que estuvo sepultado, ha resucitado. Esa es la diferencia, hermanos. Y es algo que tendríamos que reeducarnos un poquito en función a lo que nosotros no solamente percibimos de nuestra comunión con el Señor, sino la manera en la cual presentamos el Evangelio a la gente, porque les estamos dando testimonio de que Cristo vive. Vamos a pausar aquí. O todavía tenemos unas 2 horas, hermano. Déjeme explicar si tenemos ¿qué? 5 minutitos más. 3. Ahí está el problema, ¿verdad? De repente su pastor es severo, hermanos, No es cierto. Para decirlo exactamente como lo tengo escrito y ayudarnos un poquito a entender este asunto de bautismo. Pedro, en obediencia al mandato de Cristo en Mateo 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, instó aquí a estas personas que se arrepentían y se volvían al Señor Jesucristo para salvación
a identificarse inmediatamente con su muerte, sepultura y resurrección a través del bautismo. En otras palabras, tenían que manifestar su fe de inmediato, como le era la costumbre en aquel momento, bautizándose. No es que el bautismo les salvara, era la evidencia que estaban creyendo en Cristo, identificándose con Él. No lo perdamos de vista. Esta es la primera vez que de manera pública los apóstoles ordenaron a las personas que se bautizaran. Es al menos registrada, es la primera ocasión. Y es en el nombre de Jesucristo, porque es la forma en la cual me identifico con Él directamente en un asunto decisivo, pero también costoso. La salvación le costó a Él, murió por mí, y ahora de manera decidida me identifico con Él y expreso a la gente y permito que la gente vea que le he creído. La pregunta es, ¿yo permito que la gente vea que le he creído? Porque también es bueno ser creyente entre creyentes, ¿no? Pero hay que ser creyente ahí donde, hay que brillar ahí donde hay tinieblas, porque la luz es para que disipe las tinieblas, no para que sigan prevaleciendo. Así que, hermanos, tengámoslo en cuenta. El bautismo no produce el perdón ni la limpieza de pecados. La experiencia del perdón precede al bautismo. Uno se bautiza porque he sido perdonado, no para que sea perdonado. El arrepentimiento genuino es lo que trae el perdón de Dios, es lo que trae remisión de pecados. Y es por esta razón que el creyente debía bautizarse para identificarse, porque ha manifestado su fe en el Señor. Sin embargo, como sabemos, el bautismo siempre manifiesta y constituye un paso de obediencia permanente, y por esta razón se convirtió en un sinónimo de salvación. No que salve, sino que se maneja de esa forma porque en ese instante están expresando su fe, una fe que ya han ubicado en el Señor. Espero que eso nos ayude a aclarar un poquito más ese versículo que de repente por ahí nos saltan, ya ves, el bautismo. No, cuidado, la enseñanza general de la Escritura es otra, ¿vale? Ahora sí, terminamos. ¿Oramos? ¿Sí? Señor, gracias te damos por tu bondad. Ayúdanos. Que tu Espíritu obre en nuestras vidas. Obró de maneras y sigue obrando de maneras maravillosas, pero que sobre todo mueva nuestros corazones para dar testimonio de la realidad no solamente de tu muerte, sino sobre todo de tu resurrección, con la que garantizas y nos das esperanza en torno a la vida que tú mismo nos darás. Te pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo. Amén.